Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Bueno, sí, todo claro. muy bien, Ok, doctor. Bienvenida. perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues el día de hoy, muchas gracias por la presentación. Pues básicamente mi pasión es la endocrinología y el hipotiroidismo es una de las enfermedades endocrinas más comunes en perros, por lo que es importante conocer algunos conceptos y entender que a veces es fácil cometer algunos errores en el proceso diagnóstico. Y al final de cuentas es importante conocer todo este proceso porque es una enfermedad afortunadamente con un buen pronóstico y los pacientes van a tener una buena calidad de vida. A diferencia de algunas otras enfermedades que conllevan un poco más de problemas en cuanto al tratamiento y no necesariamente van a tener un pronóstico tan bueno. Entonces, Gracias. eh, voy a abordar la parte de un poquito de fisiología, las causas del hipotiroidismo, qué pacientes debemos de considerar sospechosos, qué pruebas debemos de realizar. Es importante que consideremos que no es imposible obtener falsos positivos en las pruebas para hipotiroidismo y es común, es menos común que en Cushing, pero es común encontrar pacientes que están siendo tratados para hipotiroidismo que no lo necesitan. Entonces es importante conocer cuáles opciones diagnósticas tenemos, cómo debemos de interpretar estas pruebas diagnósticas y a qué pacientes debemos de hacerles estas pruebas, porque no necesariamente tenemos que hacerle pruebas a todos los pacientes y les voy a mencionar estas opciones. Cómo debemos de iniciar el tratamiento, la frecuencia del tratamiento, cómo debemos monitorizar el tratamiento y pues sobre todo ver de manera positiva que es una enfermedad con un muy buen pronóstico. No es una enfermedad que vaya a poner en riesgo la vida de los pacientes, afortunadamente. No es una enfermedad que deba de considerarse de emergencia. Bajo muy pocas condiciones, es una enfermedad que puede poner en riesgo la vida del paciente. No es imposible, pero es demasiado, demasiado raro. Ajá. Entonces, un poquito hablando de la glándula tiroides, es una glándula que consta de eh, dos partes que se encuentran en el cuello. Están unidas por un istmo que une los dos lóbulos. A diferencia de lo que ocurre en humanos, es muy raro ver bocio. Esto quiere decir que la glándula aumente de tamaño en pacientes eh, con hipotiroidismo. Esto es algo relativamente común en humanos porque hay otras causas distintas a las que ocurren en perros para hipotiroidismo. Entonces es muy raro ver que la glándula tiroides aumente de tamaño en perros. No es imposible, pero es relativamente raro. A diferencia de los problemas tiroideos que ocurren en gatos, que es importante palpar la tiroides. Normalmente en perros, los tumores tiroideos en pocas ocasiones afectan la producción de hormonas tiroideas, no es imposible, por lo que un paciente con un tumor tiroideo es importante que se evalúe la función tiroidea, tanto antes o después de una posible cirugía. Eh, en cuanto a las hormonas que van a participar en el control eh, en el control de las hormonas tiroideas, tenemos la TRH. La TRH es una hormona que eh, va a ser la primera hormona que se va a producir en el eje tiroideo, es la hormona que se va a producir en el hipotálamo. Esta hormona va a estimular a la TCA, a la hipófisis, que va a producir TSH, y la TSH eh, va a ser producida en la hipófisis o la glándula pituitaria y la TSH va a estimular a la glándula tiroides para producir a las hormonas tiroideas. En cuanto a las hormonas tiroideas, tenemos T4. Vamos a hablar un poquito tanto T4 T3, que existen dos fracciones, T4 total, unida a proteínas, o T4 libre, no unida a proteínas, pero la T4 total es la eh, hormona que se va a encontrar en mayor cantidad en el organismo, es menos activa.
también la conocemos como tiroxina. Y la T3 es la hormona que va a ser mucho más potente, entra más rápido a las células y va a ser la versión más activa de hormonas tiroideas. Se encuentra en menor cantidad, es una forma de protección del organismo de no tener tanta hormona tiroidea activa. Básicamente, como la T4, básicamente es una hormona que contiene yodo para que se forme la hormona más activa, que es la T3, tiene que perder una partícula de yodo que se conoce como desionidación. Por lo tanto, la T4 va a perder una partícula de yodo mediante la desionidación para tener más T3 disponible. En humanos hay enfermedades que afectan la desionidación. En animales no se ha comprobado que existan defectos en la desionidación, por lo que no se tratan ese tipo de hipotiroidismo en humanos, se trata, a veces hay pacientes que se tratan con T3, en perros se tratan solamente con tiroxina, con T4, porque no se han reportado pacientes con problemas en la desyonidación. Entonces, si vemos aquí el eje, la, básicamente la mayoría de los ejes, todos los ejes hormonales van a controlarse mediante un feedback. Esto quiere decir que van a disminuir y aumentar su producción de hormonas a necesidad. Entonces, la TSH va a ser producida en el hipotálamo, va a estimular, perdón, la TRH va a ser producida en el hipotálamo, va a estimular a la hipófisis va a producir TSH, que va a estimular a la tiroides, la cual va a producir T4 libre, y mediante la desionidación en órganos extratiroideos, como el hígado o los riñones, se va a formar T3 y los órganos van a ser capaces de utilizar las hormonas tiroideas. Si hay más hormonas tiroideas de las que necesita el organismo, el hipotálamo va a detectar esto. Esto es de manera simultánea. Tanto el hipotálamo como la hipófisis van a detectar esto y van a disminuir su producción de TRH y de TSH, y por lo tanto, la producción de hormonas tiroideas va a disminuir. Como mencionaba, existen hormonas eh, unidas a proteínas que conocemos como T4 o T3 total y hormonas libres que no están unidas a proteínas, que son las más activas. Básicamente, la tiroides produce en mayor cantidad T4, en menor cantidad T3 y únicamente en 1% hormonas libres. Las hormonas son transportadas en tiroglobulinas eh, y van a ser la desionidación va a ocurrir en órganos extratiroideos como riñón e hígado. Entonces, de esta manera es como se mantiene un equilibrio en cuanto a las hormonas tiroideas. Cuando hay una enfermedad, dependiendo el nivel en el cual existe un problema, es cuando vamos a encontrar signos clínicos. Entonces, como mencionaba, las hormonas tiroideas básicamente van a ser el combustible del cuerpo, van a afectar a todas las células del cuerpo, van a participar en todos los procesos metabólicos de todas las células, van a catabolizar muchos mecanismos enzimáticos, van a participar en la producción de vitaminas y minerales, van a degradar a otras hormonas. eh, Son muy importantes para el desarrollo fetal y incluso para el desarrollo postfetal. También tienen una participación muy importante en cuanto al sistema neuromusculoesquelético. Va a aumentar la glucólisis, va a consumir oxígeno y va a participar en la síntesis de enzimas y proteínas. Eh, Va a participar en la movilización y degradación de lípidos, por eso es que vamos a ver ciertas alteraciones en las pruebas sanguíneas. Va a tener una participación importante en cuanto a la función cardiovascular, tiene efectos cronotrópicos e inotrópicos, incrementa la afinidad de receptores beta adrenérgicos, va a estimular la eritropoyesis, por eso dentro de las alteraciones en las pruebas de laboratorio vemos anemia, porque juega un papel importante en la síntesis de precursores de eritropoyetina. Va a promover el recambio óseo,
va también a incrementar la formación y resorción ósea y prácticamente afecta a cualquiera de los tejidos. Yo creo que una manera sencilla de explicar la función de las hormonas tiroideas es llamarlo como el combustible del organismo. Los perros no pueden describirnos cómo se sienten cuando tienen hipotiroidismo, pero los humanos describen que no tienen energía, sienten que el aire que los rodea les pesa. En cuanto a las causas de hipotiroidismo, pues dependiendo el nivel del eje que esté afectado, es como lo llamamos. Simplemente la glándula que va a producir la hormona es como el primer escalón, por lo tanto, si hay una afección ahí, lo llamamos primario, el segundo escalón secundario y el tercer escalón terciario. Por lo tanto, si hubiera un eh, problema en el tercer escalón, lo llamaríamos hipotiroidismo terciario. Eso haría referencia a una deficiencia en la secreción de TRH. Está reportado en humanos, no se ha reportado en perros. Está reportado un caso en el cual un tumor hipofisiario por efecto masa afectó al hipotálamo y por lo tanto hubo problemas en cuanto a la producción de TRH, pero no era un problema directamente en el hipotálamo. Entonces podríamos decir que por lo menos hasta ahora no hay un reporte de hipotiroidismo terciario. Esto quiere decir en el hipotálamo. Hipotiroidismo secundario es la segunda causa más común de hipotiroidismo en perros. Es muy raro, ocurre en el 5% de los pacientes con hipotiroidismo. Esto es una afección directamente en la hipófisis, puede deberse a malformaciones, defectos funcionales en la hipófisis, eh, afección del tejido, como en neoplasias. También dentro de defectos funcionales, podría haber, por ejemplo, hemorragias que afecten el tejido y por lo tanto van a afectar la función de la hipófisis. Yo tuve un caso en el cual un paciente tuvo eh, hipotiroidismo asociado al tratamiento con sulfastrimetropin, eh, desarrolló hipotiroidismo, después secundario a esto, y aparte el paciente desarrolló trombocitopenia y desarrolló una hemorragia en el hipotálamo, entonces le tomó bastante tiempo recuperarse de eso y durante ese tiempo tuvo que recibir tratamiento para hipotiroidismo. Eh, pero de manera común es una causa poco común. Esperaríamos que esos pacientes tuvieran niveles bajos de TSH y por lo tanto, si hay niveles bajos de TSH, pues la tiroides va a recibir poco estímulo y no va a producir hormonas tiroideas. Entonces, en ese caso, habría niveles normales o elevados de TRH, porque la TRH funciona, el hipotálamo funciona bien, estaría tratando de estimular a la hipófisis niveles bajos de TSH y niveles bajos de hormonas tiroideas. El hipotiroidismo primario, esto es porque el primer escalón es el que está afectado, es la causa más común de hipotiroidismo. Se han descrito dos causas, que en realidad existe un debate si es dos fases de la misma causa, que lo voy a describir más adelante, y estas dos posibles causas separadas o dos fases del mismo problema que se han descrito es la tiroiditis linfocítica, que es un proceso autoinmune o una atrofia idiopática, en la cual el tejido tiroideo va a ser afectado por un proceso inflamatorio, eh, va a dejar de funcionar bien o simplemente se va a atrofiar y por lo tanto no va a producir hormonas tiroideas en cantidad necesaria. Eh, Como les mencionaba, la tiroiditis linfocítica es un proceso inmunitario en el cual va a haber infiltrados linfocitarios, células plasmáticas, macrófagos, que va a afectar el tejido sano y en algún punto va a producir fibrosis y un tejido no funcional. Por eso es que se cree que simplemente la tiroiditis linfocítica es una primera fase del de un proceso autoinmune que va a desencadenar una atrofia de ese tejido. Y simplemente dependerá en qué momento nosotros eh,
recibamos a ese paciente. Por eso es común que pacientes jóvenes, es más común que identifiquemos autoanticuerpos que en pacientes viejos, porque probablemente los pacientes jóvenes tengan un proceso autoinmune activo, por lo cual es fácil identificar autoanticuerpos, y un paciente viejo pues ya está en una fase, en la última fase de ese proceso inflamatorio, y ya nada más tiene un tejido no funcional, por lo tanto no identificamos autoanticuerpos y simplemente identificamos un tejido atrofiado. Es complicado probar esto porque es darle seguimiento a veces por meses o por años a los pacientes para a un mismo paciente, y necesitamos darle seguimiento a más de un paciente para probar que esta teoría es la correcta. Pero por la progresión de la enfermedad se cree que en realidad todo esto es un mismo proceso patológico en distintas fases. Neoplasias, bueno, las neoplasias básicamente un tejido neoplástico va a destruir tejido sano. Entonces, aunque eh, es poco común, puede destruir tejido sano, y podemos tener un paciente con un tumor tiroideo que ya no tiene tejido sano, entonces no está produciendo cantidad suficiente de hormonas tiroideas. Entonces, si es un paciente, es muy importante que si tienen un paciente con un tumor tiroideo, se midan hormonas tiroideas antes y después de la cirugía. Deficiencia de yodo, eso es algo muy común en humanos y dependiendo de las zonas geográficas. Por eso en México, en algunas zonas geográficas, la sal está yodada para evitar que por la deficiencia de yodo los pacientes pueden desarrollar bocio e hipotiroidismo. Esto se ha intentado probar en perros y sí se logró mediante estudios con dietas con restricción de yodo, se logró documentar que los pacientes tenían niveles bajos de hormonas tiroideas, pero no desarrollaron signos clínicos. Una de las posibilidades es que tal vez el estudio duró menos tiempo de lo que se necesita para que se vean signos clínicos. Entonces, la conclusión de ese estudio es que o probablemente el tiempo fue insuficiente, o, eh, o probablemente es algo que no ocurre en perros. En cuanto a ingesta excesiva en humanos, y puede ocurrir en perros, la ingesta excesiva de yodo puede inhibir la captación y organificación de yodo. Esto quiere decir que cuando nosotros ingerimos alimentos con yodo, el organismo va a captar ese yodo, lo va a llevar a la tiroides, lo va a organificar en la tiroides para que pueda formar las hormonas tiroideas. Entonces, alimentos altos en yodo va a bloquear esta captación y esta organificación, y aunque suene absurdo, demasiado yodo va a afectar la función normal de la tiroides, y aunque haya demasiado yodo en el organismo, el paciente no, la tiroides no va a ser capaz de usarlo porque se bloquea esta función normal. Se hizo un estudio similar en humanos, perdón, en perros, y las hormonas tiroideas disminuyeron, pero no hubo signos clínicos. Entonces la conclusión fue similar a la que hubo con dietas restringidas en yodo. Entonces podríamos decir que, a manera de resumen, las causas más comunes son tiroiditis linfocítica o atrofia idiopática. Son parte del mismo proceso patológico, es posible, pero al final de cuentas no cambia el tratamiento. Entonces tampoco hay tanto conflicto en cuanto a si son parte del mismo proceso patológico o no. Se considera como hipotiroidismo primario medicamentos que afecten la función normal de la tiroides, la captación normal de, de de yodo, y pues dentro de estos medicamentos entran medicamentos para tratar hipertiroidismo. Esto es algo que normalmente no usamos en perros porque el hipertiroidismo es poco común. El metimazol eh, es un medicamento común usado en gatos para tratar hipertiroidismo. El propiltiuracilo también es un medicamento utilizado en humanos, sobre todo para tratar hipertiroidismo. Las sulfonamidas es un antibiótico que puede inhibir la síntesis de hormonas tiroideas. Eh, no necesariamente va a ser tan
drástico los signos clínicos a comparación de estos, porque estos son medicamentos diseñados para disminuir los niveles de hormonas tiroideas, y el yodo radioactivo, que es el tratamiento definitivo para hipertiroidismo en gatos, definitivo y no reversible. Ajá, el metimazol es reversible en el caso de los gatos y de los humanos también. Entonces, el uso de esos medicamentos, si por alguna razón el perro los ingirió, si hay algún humano en casa o algún gato usando esos medicamentos, el yodo radiactivo no aplica para eso, porque solo se da en centros especializados, pero un perro que ha estado bajo tratamiento con sulfas puede desarrollar signos clínicos de hipotiroidismo. Que, digamos, hay un gato en casa que está bajo tratamiento para hipertiroidismo y el perro se robó el frasco, pues el perro puede desarrollar signos clínicos de hipotiroidismo, pero es reversible. En cuanto a qué características tienen, esta es información del Hospital de Especialidades de la UNAM, información que recabamos mientras yo hacía la maestría, y pudimos ver que el hipotiroidismo fue la enfermedad endocrina más común eh, diagnosticada en perros. Mi maestría tuvo un enfoque más en perros. Entonces, el hipotiroidismo fue la enfermedad endocrina más diagnosticada. En segundo lugar, se diagnosticaron en misma proporción diabetes, hipercortisolismo o Cushing. Entonces, esta es la importancia del hipotiroidismo. Esta es información que no se publicó, pero bueno, es parte de la información o de la poca información que existe en México con respecto a las enfermedades endocrinas en perros. Entonces, tanto diabetes, hipotiroidismo y Cushing son las enfermedades endocrinas más comunes, por lo cual es importante eh, tener una mejor idea de cómo tratarlas, cómo evitar errores y cómo darle seguimiento a estos pacientes. Y sobre todo, entender la relación que estos pacientes pueden llegar a tener porque comparten algunos signos clínicos. Predisposición racial, según la literatura, ahí es importante recordar que la literatura va a reportar predisposición racial dependiendo la zona geográfica. Esto quiere decir que las razas populares en cierta zona geográfica pueden cambiar la predisposición racial. Si en Europa hay más, mayor cantidad de algunas razas, porque son más populares, pues puede haber cierta sobre-representación de ciertas razas en específico. Entonces, esta, estas razas son de literatura americana, entonces reportan cobradores como el labrador, el golden, los mestizos, los pincher como razas predispuestas, pero en Europa son ligeramente distintas. En cuanto a la edad de presentación, es muy variable, puede ir desde los 2 años hasta los 9 años, puede haber hipotiroidismo congénito, esto quiere decir que desde el nacimiento ya tienen hipotiroidismo, pero la media va desde los 4 hasta los 7 años, no hay predisposición de sexo, ocurre, según la literatura, ocurre con la misma frecuencia tanto en hembras como en machos. Con respecto a la información que nosotros recabamos en el Hospital de Especialidades de la UNAM, pues obviamente los perros mestizos fueron los que presentaron hipotiroidismo, porque pues en México hay muchos mestizos, a diferencia de otras partes del mundo. En segundo lugar, los Golden Retrievers, lo cual coincide con la literatura. En tercer lugar, los labradores, lo cual coincide con la literatura una vez más. Los Beagle y los Cocker Spaniel fueron las razas que más se diagnosticaron en ese periodo de 2 años en el Hospital de Especialidades de la UNAM. Eh, se diagnosticaron más pacientes dentro de los 3 a los, podríamos decir, 11 años, lo cual coincide con lo que reporta la literatura. El paciente más joven diagnosticado fue de 1 año y el más viejo fue de 15 años, lo cual coincide hasta cierto punto con todo el rango de la literatura. En cuanto al sexo, se diagnosticó
podríamos decir que esto no es estadísticamente representativo, pero ligeramente se diagnosticaron más machos que hembras, lo cual, bueno, coincide con lo que reporta la literatura. Lo único que cambia un poco más son un poco las razas, que como les dije, pues depende de las razas que son más populares en ciertas zonas geográficas. Y eso incluso puede cambiar dentro del mismo país. En cuanto a los signos clínicos, pues básicamente va a afectar a todos los órganos, desde la piel, eh, el metabolismo, van a ser pacientes que van a tener poca energía. En cuanto a los signos dermatológicos, es importante mencionar que no hay forma de diferenciar la alopecia entre enfermedades endocrinas. Por ejemplo, no hay forma de decir esa alopecia corresponde a un paciente con Cushing o corresponde a un paciente con hipotiroidismo o a un paciente con hiperestrogenismo. Ujú. Por eso es que la mejor forma de describirlo es alopecia endocrina. Eh, lo que en realidad pasa en hipotiroidismo es que el crecimiento del pelo se detiene. Entonces el pelo va a empezar a envejecer, no va a haber el recambio normal de pelo. Entonces el pelo va a dejar de verse brilloso, se va a ver seco, no se va a ver brilloso, se ve feo. Eh, Al no haber este recambio, las zonas con mayor roce van a empezar a perder pelo más rápido y no hay crecimiento nuevo. Entonces esas zonas empiezan a quedar sin pelo más rápido. Entonces la cola es la zona del cuerpo que está golpeando todo el tiempo. Entonces por eso es que hay alopecia en la cola, lo cual en algunos libros lo describen como cola de rata por el simple hecho que la cola está golpeando todo. Eh, la alopecia que hay en la parte trasera de los miembros pélvicos es porque pues los miembros pélvicos también son partes del cuerpo que están rozando todo el tiempo, todo. Tuve en alguna ocasión un paciente con hipotiroidismo que usaba un suéter todo el tiempo y como el suéter rozaba todo el tórax, pues tenía prácticamente alopecia con la forma del suéter. Otro perro que la correa rozaba entre las escápulas porque tenía como un triangulito de piel y pues era un rombo y tenía una zona alopécica con la forma del rombo porque rozaba, se cayó el pelo y no creció nuevo pelo. Eh, Entonces, esas son las razones por las cuales los perros con hipotiroidismo se quedan sin pelo, porque no crece el pelo, y porque deja de crecer el pelo, se cae y pues se quedan eh, sin pelo en esas zonas. Hiperpigmentación, pues sobre todo porque las zonas sin pelo van a estar más expuestas al medio ambiente y la hiperpigmentación es una forma de protección al medio ambiente. Y pues igual la piel no va a tener las mismas condiciones de protección hacia el medio ambiente, por lo tanto es fácil que tengan infecciones. Mixedema es acumulación de proteínas, por lo tanto, algunos perros tienen acumulación de proteínas, pueden tenerla en cualquier parte del cuerpo, a veces es subcutáneo, por eso a veces se describe que tienen cara triste o fascia trágica. Puede haber acumulación de estas proteínas en el cerebro, por eso algunos desarrollan signos neurológicos. También puede formar parte de lo que termina provocando parálisis facial. Eh, los signos reproductivos a veces son difíciles de ver. Los que en realidad lo identifican son criadores, porque ellos, si sus reproductores, si las hembras no están gestantes o los machos no son capaces de dejar gestantes a las hembras, les hacen perfiles tiroideos y a veces en algunas es poco común, pero a veces es la única alteración que tienen estos pacientes. Algunos pacientes tienen depósitos de lípidos en la córnea y se ve como si fuera un cielo estrellado. Las alteraciones, algunas de las alteraciones neuromusculares, eh, como convulsiones, es poco común, no es imposible. La mayoría de las veces tiene que ver con acumulación de proteínas, como les comentaba. En cuanto a parálisis laringea, hay una relación entre
pacientes con hipotiroidismo y parálisis laringea, pero no se ha demostrado que el hipotiroidismo sea la causa de la parálisis laringea. Por lo tanto, pacientes con parálisis laringea tienen que ser tratados y es quirúrgico. Tiene que hacerse un perfil tiroideo porque si tiene hipotiroidismo se tiene que tratar, pero no se debe de tener la expectativa que un paciente con hipotiroidismo y parálisis laringea, tratando el hipotiroidismo, la parálisis laringea va a resolver. Si tienen un paciente con convulsiones sin ningún otro signo clínico de hipotiroidismo, atribuirle las convulsiones al hipotiroidismo es poco común, ¿no? En algún punto de mi formación académica, el hipotiroidismo formaba parte del proceso diagnóstico de convulsiones. No debe de ser, debemos de mantenerlo en mente, pero si el paciente no tiene ningún otro signo clínico de hipotiroidismo, es poco probable que el hipotiroidismo sea el causante de las convulsiones. Parálisis facial es algo similar, o sea, el hipotiroidismo no, sin ningún otro signo clínico, es como que no hay razón para decir, esa es la causa de la parálisis facial. O sea, hay muchas más causas, como idiopático, tumores. Pasa lo mismo con los signos vestibulares. O sea, depende del paciente si se considera hipotiroidismo o no, pero mucho de lo neurológico, el hipotiroidismo no debe de estar dentro de los primeros diferenciales. Y bueno, normalmente vemos los signos clínicos cuando ahí hay un 80% de destrucción o de tejido no funcional de la tiroides. Letargia, los signos metabólicos, letargia. Hay veces que tenemos pacientes que van por su chequeo anual y en sus pruebas de laboratorio vemos que el colesterol y los triglicéridos están altos y nos parece que el perro está obeso y indagando más, pues preguntamos si a veces si preguntamos, ¿usted cree que el paciente, que el perro no tolera el frío y que todo el tiempo está tratando de estar en lugares donde hay sol? Y a veces la respuesta es sí. Pero normalmente un paciente con hipotiroidismo tiene mucho más signos clínicos. Eh, entonces, como les decía, las hormonas tiroideas es el combustible del organismo. Entonces, un paciente con hipotiroidismo, la mayoría de las veces, no tiene mucha energía, se la pasa durmiendo, sube de peso muy fácil, aunque no esté comiendo mucho, y aunque poco común, a veces no toleran el frío. Lo de adormecimiento mental lo describe la literatura, pero lo describe más en cuanto al congénito, que es una forma no irrespetuosa de decir que el paciente en verdad parece menso, porque pasa con el hipotiroidismo congénito, incluso en humanos, es muy importante hacer el diagnóstico porque entre más se demora el diagnóstico, se ha demostrado que la capacidad mental del paciente se va a ver disminuida y pasa también en perros. O sea, van a ser pacientes que no van a ser inteligentes. Van a presentar bradicardia, o sea, cuando describimos los efectos de las hormonas tiroideas, obviamente si no hay hormonas tiroideas, vamos a ver signos clínicos asociados. Bradicardia, puede haber arritmias, puede haber anemia, hiperlipidemias, signos gastrointestinales no son imposibles, pero son poco comunes. Hipomotilidad esofágica, ya también en algún punto se consideró hipotiroidismo como un diferencial importante para megaesófago, ya se sabe que no. Eh, Esto es importante porque cuando ustedes ven un perro deben de pensar cuáles son los signos más comunes. Estos signos clínicos están enlistados de los más comunes a los menos comunes. Entonces, este estudio describió que los dermatológicos son los más comunes, en segundo lugar la obesidad, en tercero la letargia, la debilidad, los neurológicos, como ven, no son los más comunes, eh, ni los reproductivos ni los cardiovasculares. Entonces, podríamos decir que dermatológicos, obesidad y letargia son los más comunes. A continuación les voy a mostrar unas fotos. Este era un perro que no tenía letargia. Si somos estrictos, no tiene una condición corporal adecuada, pero tampoco es el más obeso. Sí hay hiperpigmentación,
y zonas alopécicas. Ujú. Y el pelo no se ve brilloso, se ve hirsuto y eh, se hizo el diagnóstico, se inició tratamiento, el paciente se volvió más alerta, la condición del pelo mejoró y recuperó pelo en zonas donde no tenía. Este es otro paciente que, aparte de diagnosticarse posteriormente con hipotiroidismo, también tenía diabetes. Normalmente los pacientes con hipotiroidismo no tienen eritema, pero pueden desarrollar infecciones. Entonces, este era un perro que no comía mucho y era obeso, no tenía mucha actividad física, tenía zonas alopésicas y se diagnosticó con hipotiroidismo también. Este también, si somos estrictos, pues no es el paciente más obeso, pero no tiene una condición corporal adecuada, tiene alopecia, el pelo es hirsuto, zonas con alopecia aquí también, con hiperpigmentación, también fue diagnosticado con hipotiroidismo y tampoco era un paciente muy inactivo. Este es otro paciente eh, que tampoco era muy inactivo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que no tratamos o diagnosticamos signos clínicos, sino pacientes. Entonces, hay que tratar de ver el todo. Ujú. Eh, Y si existen dudas, pues hay que ver la sumatoria de pruebas de laboratorio, signos clínicos. Y este era otro perro que no tenía nada más dermatológico y también fue diagnosticado con hipotiroidismo y lo dermatológico mejoró. Este es otro perro que era muy obeso. No recuerdo ahora el peso, pero como pueden ver era muy, muy obeso, se la pasaba durmiendo y no comía mucho. Y también fue diagnosticado con hipotiroidismo y empezó a disminuir de peso. Siempre es importante cuando ven un perro con obesidad, la primera causa de obesidad es la sobreingesta calórica. Eso está más que demostrado. Entonces, con este perro siempre se o tienen que indagar qué come. No hagan preguntas dirigidas de ¿le da mucho de comer? Porque el propietario va a decir no. Se le tienen que preguntar ¿qué le da? ¿Qué tipo de comida? ¿Le da premios? O sea, que él responda la, qué cantidad de comida, cuántas veces al día le da premios, qué premios, le da comida de mesa. Entonces, eh, si ustedes preguntan, ¿le da mucho de comer? Pues la mayoría va a decir no. Eh, y si en verdad ustedes creen que el perro no está siendo sobrealimentado, pues eh, podría ser un perro con hipotiroidismo, aunque no tenga alopecia, por ejemplo. Este es un perro que fue diagnosticado con hipotiroidismo congénito. Eh, Hay dos enfermedades que pueden producir. Este era un perro de 4 años, era un husky de 4 años. Entonces, si dimensionan un husky de 4 años, pues es muy pequeño. Hay dos enfermedades que pueden producir, que pueden verse no similares, pero cuando ven un perro de 4 años muy pequeño, es o hipotiroidismo congénito, que también es conocido como cretinismo, o deficiencia de hormona de crecimiento. Lo que los diferencia es que los pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento son muy pequeñitos, pero proporcionados. O sea, no se ven acondroplásicos como este. Un paciente con hipotiroidismo va a tener un cierre de las fisis óseas temprano, por lo tanto se va a ver así, se va a ver deforme. Este paciente básicamente era un bulto, no se movía, nunca lo habían escuchado ladrar, nunca tuvo un pelo normal, eh, básicamente no se movía. Ajá, entonces se diagnosticó con hipotiroidismo, eh, se trató, sabíamos que no iba a tener una vida normal, una expectativa de vida normal. Y en resumen, se trató con hormona tiroidea y tuvo cierta mejoría. La expectativa de este paciente no era que fuera un perro de una talla normal, eso ya no iba a pasar, sino mejorar la calidad de vida. Así como ya tenía enfermedad renal, porque pues ninguno de los órganos se desarrolló de manera normal, pero pues tuvo cierta mejoría. Era un perro ya más activo, los propietarios decían que ya ladraba, jugaba, el pelo le empezó a crecer y pues
estaban contentos porque ya era un perro más activo y pues vivió un par de años. Y pues fotos que describen que a veces el pelo se ve como algodonoso, a veces da la impresión que el pelo está normal, pero solo este es de un libro. eh, Ligera alopecia en la cola, como aquí, una foto con un perro con hipotiroidismo, con la fascia trágica, más fotos de libros describiendo las variantes que a veces podemos ver con perros con hipotiroidismo. Esta diapositiva la puse porque eh, puede haber pacientes con hipotiroidismo donde solamente tienen hiperlipidemia o solamente tienen obesidad, pero es lo menos común. Entonces, si si por alguna razón va un perro a un chequeo anual y le hacen pruebas de sangre y tiene hiperlipidemia, cuestiónense si estuvo en ayuno, qué tipo de comida le dan, si hay algo antes de hipotiroidismo. Eh, sí puede ser que un perro solamente tenga hiperlipidemia por hipotiroidismo. Eh, Obesidad, como les dije, puede haber pacientes con hipotiroidismo solo con obesidad, pero no es lo más común. Normalmente la sobreingesta calórica es lo más común. Entonces, indaguen en la dieta para saber si este paciente requiere más abordaje hacia hiper para hipotiroidismo. Un paciente con alopecia, en algún momento tuve un paciente que fue a consulta conmigo porque estaba alopésico y se rascaba muchísimo. Entonces, indagando en la historia, es cómo empezó el problema. Un paciente con hipotiroidismo, el prurito no es un signo clínico de hipotiroidismo, pero si desarrolla una infección, bueno, pues puede ser un paciente con hipotiroidismo que desarrolló una infección y ahora tiene prurito. Pero si es un paciente este paciente empezó con prurito y después alopecia, lo cual no coincide con eh, la progresión normal de un paciente con hipotiroidismo que tuvo un pioderma. Entonces, ese paciente tenía una alergia. eh, ya no recuerdo si fue solamente ambiental o alimentaria, y no tenía hipotiroidismo. No fue necesario hacerle pruebas de hipotiroidismo. Ujú. Entonces, si ven un perro solo con alopecia, con prurito, por ejemplo, pues no requiere pruebas para hipotiroidismo si no tiene, si la progresión no coincide. Si es un perro con obesidad, pero le dan muchísimo de comer, no necesita pruebas para hipotiroidismo. Si es un perro con hiperlipidemia, pero no fue en ayuno, no necesita pruebas para hipotiroidismo. Si es todo lo contrario, bueno, tal vez podría ser un paciente que se sale de la regla y probablemente sí necesite pruebas para hipotiroidismo. En este artículo, que ya no es reciente, explica cómo es todo el abordaje para un paciente con hiperlipidemia, por ejemplo, ¿no? Indagan en la historia, ayuno, si es de alguna raza predispuesta a hiperlipidemia, como los Schnauzer. eh, Antes de tratar cualquier cosa, pues repetir pruebas, asegurarnos que vaya en ayuno, asegurarnos que haya más signos de alguna otra enfermedad como diabetes, Cushing, que también pueden producir hiperlipidemias. Y si no hay signos clínicos, bueno, se puede a veces considerar que es un paciente con hiperlipidemia primaria. Este caso es mi propio perro. La adopté cuando tenía como, ahí ya no me acuerdo, creo que 3, 4 meses. Ella tenía diabetes desde que nació y pues su dieta siempre estuvo muy bien controlada, recibía insulina, entonces era una perra que no comía mucho y empezó a subir de peso. Entonces, algo que deben de saber es que la diabetes es una enfermedad autoinmune. El hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune. Addison es una enfermedad autoinmune. Entonces, un síndrome poliglandular es la presencia de más de una enfermedad autoinmune. Entonces, un perro con diabetes desde joven es probable que presente otra enfermedad autoinmune. Entonces, yo siempre estuve al pendiente si presentaba más signos clínicos. En algún momento le hice
un perfil tiroideo aunque no tenía signos clínicos y luego dije, ya, no voy a hacer más, voy a esperar a que presente signos clínicos y empezó a subir de peso, haciendo ejercicio, comiendo la ración que necesitaba y empezó a subir de peso sin ninguna razón aparente. Ajá. Y tengan en cuenta que nosotros nos acostumbramos a ver perros con sobrepeso cuando no tendría, aquí no se ve tan obesa como aquí, pero este no es un perro con una condición corporal adecuada. Eh, Aquí ya es con tratamiento, le voy a enseñar sus pruebas de sangre y ya empezó a bajar de peso. Pero vamos a ver sus pruebas de sangre. Ella creo que tenía 2 años la primera vez que le hice un perfil tiroideo y si se dan cuenta la TSH estaba normal y la T4 libre estaba normal. Cuando ya tenía 4 años, T4 libre seguía normal y TSH seguía normal. Ujú. Ah, perdón, este ya era con tratamiento, este era a los 3 años, T4 libre ya estaba baja y aquí es cuando empezó a subir de peso. Ajá, entonces TSH estaba normal, ya vamos a hablar de por qué estaba normal, pero la T4 libre ya estaba baja. Entonces iniciamos tratamiento y este fue un perfil de monitoreo. Ujú, y fue cuando empezó a bajar de peso. Este simplemente les quiero mostrar que pacientes jóvenes, lo que probablemente pasó en algún punto entre acá y acá, es que lo vamos a hablar en cuanto a las opciones diagnósticas, es que a veces los anticuerpos pueden interferir con algunas hormonas tiroideas y las podemos ver normales, cuando en realidad están bajas. Entonces, estos perfiles tienen muchas ventajas, pero son caros, ¿no? Entonces, simplemente les puse este perfil porque en algunas ocasiones tenemos que considerar estos perfiles en pacientes jóvenes cuando tienen signos clínicos y los resultados no coinciden. Al final les voy a mostrar otro caso que el propietario no pudo pagar este perfil, pero hubiera sido un candidato perfecto para hacer un perfil de estas condiciones. Y podemos regresar nuevamente más al rato a ver este perfil, que va a tener más sentido. Este es otro paciente en el cual también empezó a subir de peso, T4 libre dentro de rango, TSH dentro de rango, y conforme empezó a subir de peso, si se dan cuenta con una diferencia de 2 años, eh, la T4 libre bajó un poco. Ajá. Se dio tratamiento, el paciente empezó a mejorar, el pelo mejoró un poco y la T4 libre se normalizó. Entonces, esto es lo menos común. Simplemente les estoy tratando de ejemplificar pacientes poco comunes donde el peso era el único signo clínico. No les estoy diciendo salgan a hacerle perfiles tiroideos a pacientes obesos, sino son como los casos menos comunes. Lo más común son los signos clínicos que describimos antes. Esto es muy importante. Si ustedes recuerdan, la definición de eutiroideo enfermo es una tiroides sana, pero algo está afectando la producción de hormonas tiroideas. Ajá. Cushing e hipotiroidismo comparten muchos signos clínicos, pero es importante entender cuáles. Ahora, algo importante, síndrome de Cushing es caracterizado por niveles elevados de cortisol. Niveles elevados de cortisol van a disminuir la síntesis y liberación de TSH. Por lo tanto, va a haber un menor estímulo para la producción de hormonas tiroideas. Y además va a disminuir la desionidación de T4 a T3. ¿Cómo traducimos esto? El síndrome de Cushing va a afectar la producción y síntesis de hormonas tiroideas. ¿Cómo retraducimos esto? Un paciente con Cushing va a tener niveles bajos de hormonas tiroideas. Esto no quiere decir que un paciente con Cushing también tenga hipotiroidismo. Quiere decir que el Cushing está produciendo un eutiroideo enfermo. Hay un paciente que tiene Cushing con una tiroides sana
pero el cortisol alto está afectando la producción normal y síntesis de hormonas tiroideas. En cuanto tratemos el Cushing, las hormonas tiroideas se van a normalizar y no tenemos que tratarlas. He visto una infinidad de pacientes con Cushing que le miden un perfil tiroideo, las hormonas tiroideas están bajas y los tratan. Eso no lo tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo los diferenciamos entonces? Los pacientes con Cushing no toman mucha agua, no orinan mucho. Perdón, los pacientes con hipotiroidismo no toman mucha agua, no orinan mucho, no tienen polifagia, no tienen abdomen penduloso, no tienen un hígado grande, no tienen adrenales grandes. Ajá. En cuanto a lo dermatológico, se van a ver iguales, alopésicos y ya. Ujú. Un paciente con Cushing va a ser menos activo, va a estar alopésico si medimos las hormonas tiroideas están bajas. Entonces, si les llega a consulta un paciente que se ve con abdomen penduloso, la piel súper delgada y está tomando muchísima agua, orinando mucho, tiene polifagia, el abordaje diagnóstico tiene que ir dirigido a Cushing y tienen que tratarlo para Cushing y las hormonas tiroideas se van a normalizar, no tienen que tratarlas, ni tienen que medirlas porque sabemos que van a estar bajas. Les voy a mostrar este caso. Este es un caso que el médico veterinario que lo trataba es un caso, un paciente que empezó a subir de peso, empezó a perder pelo y nuevamente este es un caso fuera de lo común. Yo creo que he visto, ha sido el único caso con esta presentación. Ajá. Es un paciente que eh, empezó a subir de peso, el abdomen se veía un poco penduloso, empezó a estar alopésico, tomaba muchísima agua, orinaba mucho y tenía polifagia. La propia llegó a consulta conmigo, me dijeron, mi veterinario le hizo un perfil tiroideo, lo trató y no mejora. Y la respuesta es porque, bueno, sí, las hormonas tiroideas podrían estar bajas, pero su problema principal es el hipotiroidismo. Hicimos Diagnosticamos Cushing, se confirmó que tenía Cushing, se trató para Cushing, el perro empezó a mejorar, empezó a tomar menos agua, empezó a bajar de peso ligeramente, el pelo empezó a mejorar, el consumo de agua mejoró, el apetito mejoró, pero en algún punto el peso y el pelo se estancó. Obviamente, para el diagnóstico de Cushing yo suspendí el tratamiento para hipotiroidismo y cuando se estancó la parte dermatológica y la pérdida de peso, dije, bueno, es sería poco probable que también tenga hipotiroidismo primario, pero no imposible. Entonces, una vez que se controló el Cushing, volví a valorar, hacer un perfil tiroideo para ver si era un caso poco común que en verdad podía tener las dos enfermedades y ya un paciente con Cushing controlado no tenía razones relacionadas al Cushing para tener hormonas tiroideas bajas. Y sí las tenía bajas. Entonces ya yo pude decir, también tiene hipotiroidismo. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú tienes un paciente con Cushing, no hay forma de que tú digas, oh, también tiene hipotiroidismo primario y no está relacionado con el Cushing. No es un eutiroideo enfermo. Entonces, no hay otra forma más que decir, bueno, tiene poliuria, polidipsia, polifagia, sí tiene Cushing, porque esto no son signos clínicos de hipotiroidismo. Entonces, mi proceso fue, suspendo el tratamiento para Cushing, diagnostico perdón, suspendo el tratamiento para hipotiroidismo, diagnostico el Cushing, lo trato, lo controlo, y si el perro hubiera mejorado al 100% no hubiera tenido la necesidad de volver a medir las hormonas tiroideas, pero no fue el caso. Entonces, volví a medir hormonas tiroideas, seguían bajas y lo traté y el perro continuó mejorando. Bueno, tenía jadeo, algo que es común en Cushing y no en hipotiroidismo. En cuanto a alteraciones clínico-patológicas, bueno, ya hablamos de la anemia, porque las hormonas tiroideas son importantes para los precursores de la eritropoyetina. Eh, Participan en el metabolismo de los lípidos, por lo tanto puede haber hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, eh, puede estar aumentada ALT y AST. Normalmente decimos ALT y fosfatasa solo están aumentadas en Cushing y la respuesta es no, también están aumentadas en hipotiroidismo, porque puede haber depósitos lipídicos en el hígado. La diferencia es los signos clínicos
y que normalmente están mucho más elevadas en Cushing. Y normalmente un paciente con hipotiroidismo no tiene un hígado grande. Ajá. Entonces, ¿un paciente con hipotiroidismo puede tener ligeramente aumentada la fosfatasa y la ALT? Sí. Entonces, si yo veo ALT y fosfatasa alta en un paciente que tiene alopecia, que está obeso y no toma mucha agua, probablemente me podría inclinar un poco más hacia hipotiroidismo y no hacia Cushing. Pero si el paciente tiene poliuria, polidipsia, polifagia, jadea, probablemente me incline más hacia Cushing y no hacia hipotiroidismo. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues podemos medir todas las T4 total y libre, podemos medir T3 total y libre, podemos medir TSH, podemos medir anticuerpos, podemos medir colesterol también. Vamos a ver la utilidad de cada una. Los anticuerpos, como les mencioné, pues hay anticuerpos contra la tiroglobulina, contra T4, contra T3. La, los anticuerpos simplemente nos van a decir que hay eh, eh, un proceso autoinmune activo. En humanos se ha demostrado que puede haber, no puede ser no es una prueba para decir, mi perro va a desarrollar hipotiroidismo en el futuro. Porque en humanos se ha demostrado que hay pacientes que tienen anticuerpos y nunca desarrollan hipotiroidismo o diabetes o eh, Addison. Entonces, la importancia no es saber si hay anticuerpos. La importancia es que, vamos a ponerlo de esta forma, tenemos un paciente de 1 año con signos clínicos de hipotiroidismo. Hacemos un perfil tiroideo con T4 libre y TSH. Digamos que la TSH sale alta, ligeramente alta, pero la T4, digamos que medimos T4 libre y T3 libre, y las dos salen normales. Y yo digo, no me hace sentido. O sea, la TSH sí está alta, pero las T4 y T3 están normales. Esto puede llegar a pasar porque la máquina va a contar los anticuerpos como si fueran T4 y T3. Ujú. No es capaz de diferenciar entre anticuerpos y T3. Entonces, por eso a veces en pacientes jóvenes, la máquina va a contar anticuerpos y los va a contar como si fuera T4 o T3. Y al conteo normal final nos va a decir, hay T4 normal en niveles normales. Y no nos hace sentido. Entonces, a veces, si la medición de anticuerpos, si salen elevados, nos va a decir, ok, entonces los anticuerpos están elevados, la máquina está contando los anticuerpos como si fueran hormonas tiroideas, pero el paciente sí tiene hipotiroidismo porque la TES tiene signos clínicos y la TSH eh, eh, está elevada, lo cual esperaríamos que pasara en hipotiroidismo primario. Entonces, la única importancia y utilidad de los anticuerpos es la interferencia analítica que existe cuando la tiroiditis linfocítica está activa. T4 total, podríamos decir que pros y contras. Pros, la podemos medir en algunos equipos que tenemos en los hospitales o clínicas. Eh, es relativamente económica, pero hay que saber interpretarla. Una T4 total normal sí descarta hipotiroidismo. Una T4 baja no diagnostica hipotiroidismo, porque la T4 total puede estar baja en eutiroideos enfermos. Esto quiere decir algo ajeno a la tiroides está produciendo que se vea baja. Ajá. Desde mi punto de vista, el hipotiroidismo no se considera una enfermedad urgente o grave. Entonces, vamos a poner este escenario. Tengo un perro que va a un perfil, a un chequeo anual. Le mido una T4 total y sale normal. Bueno, le voy a decir a la propietaria, bueno, su T4 está normal, no hay razones para pensar que tiene hipotiroidismo. Bueno, pues sí, pero probablemente no le habías hecho un perfil tiroideo antes porque no tenía signos clínicos. Entonces, ¿para qué gastar en una T4 total? Y si la T4 total sale baja y el paciente no tiene signos clínicos, pues ahora le vas a decir, bueno,
el dilema sería, ¿le hago más pruebas o no le hago más pruebas? Podría ser un eutiroide enfermo, pero ¿por qué? Ajá. Eh, si tenía signos clínicos, pues mejor ya hazle un perfil con otras hormonas que te den una mejor idea. Entonces, T4 total, en resumen, si está normal lo puedes descartar, si está baja no puedes decir que tiene hipotiroidismo y tendrías que sugerir más hormonas para valorar la función tiroidea. Entonces, desde mi punto de vista, no le veo mucha utilidad medirla sola. Si está baja, como les dije, lo único que te dice es puede estar enfermo, pero bueno, si tiene signos clínicos, bueno, entonces sigue con el abordaje eh, diagnóstico. T3 libre, total, sea T3, perdón, sea libre o total, en realidad está poco correlacionada con la enfermedad, por lo tanto no tiene un buen valor diagnóstico y se afecta por anticuerpos, por lo que no se usa para el diagnóstico de manera individual. T3 libre se considera que es la que tiene un efecto más importante en cuanto a la enfermedad, la que se ve menos afectada por enfermedades o medicamentos. Hay distintas formas de medirla: radioinmunoanálisis, diálisis de equilibrio, inmunofluorescencia. a dife- es diferente en humanos que en perros. En perros se sabe que diálisis de equilibrio es la mejor forma de medir T4 libre, pero es muy costosa. Ajá. Hasta donde yo tengo conocimiento, no hay ningún laboratorio en México que la mida. Hasta donde sé, se manda a IDEX de Estados Unidos. Eh, pues sí puede haber interferencia con anticuerpos, pero es menos. Entonces podríamos decir que T4 libre es mejor en comparación a todas las T4 para hacer el diagnóstico. No se recomienda medir sola. Dentro de lo posible, se recomienda medir con TSH, por lo menos. Ujú. Entonces, baja con signos clínicos es compatible con hipotiroidismo. Entonces, como resumen, en realidad no se recomienda hacer como mediciones aisladas. Ajá. Lo ideal sería hacer como un perfil, por lo menos eh, T4 libre y TSH, y T4 libre por diálisis de equilibrio sería lo mejor. Eh, si tienes un paciente muy joven, eh, los anticuerpos podrían ser una opción. Y esto nos lleva a este paciente. Será una paciente de 3 años con signos clínicos de hipotiroidismo de libro: sobrepeso, muy letárgica, algunas zonas alopésicas. Entonces yo le mandamos un perfil tiroideo y en su momento dijimos, esto yo pensé va a ser de libro, o sea, el perfil tiroideo va a llegar de libro, súper fácil. TSH alta y T4 libre baja, de libre. Y cuando vi el perfil tiroideo dije, oh, no me cuadra, o sea, dije, ¿cuál fue mi lógica? Fue TSH alta con T4 libre alta, bueno, ¿tendrá hipertiroidismo? Y la respuesta es no, porque no tiene signos clínicos de hipertiroidismo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo yo puedo darle explicación a esto? La respuesta es, en un paciente con hipotiroidismo que tiene una tiroides que ya no está funcionando bien, la hipófisis va a intentar producir TSH para estimular a la tiroides. Entonces, la TSH debería de estar alta. ¿Ok? Eso tiene sentido. Podemos explicar la TSH alta. Ahora, ¿por qué la T4 libre está tan alta? Tendría que estar baja. Bueno, lo que les explicaba es una paciente joven que probablemente tenía anticuerpos y hubo interferencia analítica y tenía tantos anticuerpos que la máquina contó los anticuerpos como si fuera T4 libre. A este propietario yo le dije, cuando vi este resultado, le dije, yo te recomiendo que hagamos un perfil que mida anticuerpos para poder medir T4 libre por diálisis de equilibrio y anticuerpos, pero es muy costoso y dijo, no lo puedo pagar. Dije, bueno, esa es mi recomendación. El paciente tiene signos clínicos de hipotiroidismo, no puedes pagar el perfil que yo creo que es ideal antes de dar tratamiento.
Pero para mí este es un paciente con hipotiroidismo, con interferencia analítica por anticuerpos. Entonces iniciamos el tratamiento y ¿qué pasó? La TSH empezó a bajar. ¿Por qué empezó a bajar? Pues porque ya el paciente, la interferencia analítica iba a estar ahí, porque el paciente tiene anticuerpos, pero la respuesta de la TSH nos permitió decir, ok, si yo ya le estoy dando levotiroxina, la TSH está dejando de responder porque ya tiene hormonas tiroideas. ¿Sí me explico? La interferencia analítica va a terminar hasta que los anticuerpos disminuyan. Y eso no sabemos cuándo va a pasar. Pero si yo mantengo el tratamiento, con el tratamiento la perra eh, mejoró en cuanto a signos clínicos, estaba más activa, empezó a bajar de peso, la hiperlipidemia mejoró. Entonces, obviamente uno se queda con la incertidumbre de decir, ¿estoy haciendo bien? Bueno, los signos clínicos te dicen que sí, la TSH te está diciendo que sí, y si se dan cuenta, la perra siguió mejorando, siguió bajando de peso, siguió estando activa y la TSH, si la comparan cuando se hizo el diagnóstico de 5 a 1, y la interferencia analítica sigue ahí porque los anticuerpos van a seguir ahí, pero la TSH está bajando, lo cual quiere decir que el eje sano o la parte del eje sana, que es la hipófisis, está respondiendo a la suplementación con levotiroxina. Entonces, este puede ser un caso. Obviamente yo les presento los casos difíciles, no se van a enfrentar a estos casos, eh, pero este hubiera sido un caso donde de manera ideal hubiera sido, hay que medir anticuerpos y les aseguro que los anticuerpos hubieran estado altos y con los anticuerpos altos hubiera sido más fácil o menos estresante iniciar tratamiento. Si tienen dudas de este caso, espero haberme explicado bien, me pueden preguntar. Entonces, básicamente, con este diapositiva lo que les trato de explicar es del libro tenemos una tiroides que no funciona, entonces una hipófisis que sí funciona, entonces la hipófisis va a decir, ok, ¿por qué la tiroides no está produciendo hormonas tiroideas? Ah, le voy a mandar más TSH para que las produzca, pero tenemos una tiroides enferma, entonces es lo que vamos a ver. TSH alta, T4 libre baja, de libro, sin anticuerpos. Ujú. Y es lo que les decía, de manera tradicional la TSH va a estar elevada, a veces está normal, en realidad no se sabe por qué a veces está normal, eh, incluso en pacientes con hipotiroidismo primario, pero si está elevada, pues la sensibilidad del diagnóstico es hasta del 90%, pero si tienes T4 libre por diálisis de equilibrio con TSH normal, pues está prácticamente de libro. Sí, este sería como un diagnóstico de libro. TSH alta, T4 libre baja. Estos son como algunos ejemplos que les quiero poner. Déjenme ir directo a los. Bueno, déjenme hablarle de los medicamentos. Así como les hablé que Cushing puede disminuir la producción y síntesis de hormonas tiroideas, también algunos medicamentos. Esta es la lista del libro, pero los que en realidad son para considerar son los esteroides, básicamente es la versión sintética del cortisol. Entonces, un paciente tratado con esteroides va a tener hormonas tiroideas bajas. El fenobarbital va a bajar, va a producir efectos similares. Ajá. Eh, nivele- una disminución en la desonidación de T4 a T3 y liberación en la síntesis en la liberación de TSH. Entonces, estos son los más importantes, los que en realidad te pueden provocar signos clínicos similares. Es muy raro que un paciente tratado con esteroides o con fenobarbital requiera suplementación con hormonas tiroideas. Es muy raro, pero no imposible. Ujú. Sulfas, como les decía, también es otro medicamento importante, pero yo diría que estos son los más importantes, que tú sabes que un paciente con esos medicamentos es probable que tenga hormonas tiroideas bajas, pero nunca, bueno, no nunca. Es muy poco probable que desarrollen niveles tan bajos que requieran suplementación. No es imposible. En cuanto al diagnóstico, antes explicaba lo que era la fórmula K.
honestamente, no se recomienda usar. Si alguien tiene dudas de la fórmula K, con gusto se las resuelvo en la parte de las preguntas. Pero ya, creo que estamos en el punto en el que ya podemos dar vuelta a la página y decir, ya es cosa del pasado, no se recomienda usar. Estos son algunos ejercicios, pues como les decía, TSHA, y esto es partiendo signos clínicos, TSH alta, T4 libre baja, lo damos como positivo, hay que iniciar tratamiento. TSH normal, T4 libre baja con signos clínicos, es positivo porque como les dije, en algunas ocasiones la TSH está normal, pero si la T4 libre está baja con signos clínicos, el paciente tiene hipotiroidismo. TSH normal, T4 libre normal, sin signos clínicos, es un paciente que no tiene hipotiroidismo. T4 total baja con T4 libre normal, con TSH normal sin signos clínicos, no tiene hipotiroidismo. Ese es otro del libro. Todas las dos T4 bajas y TSH alta del librito. Tiene hipotiroidismo, hay que tratarlo. En cuanto al tratamiento, eh, ¿qué podríamos decir? Que en algún punto de la veterinaria se recomendó o la recomendación era dar el medicamento una vez al día. Ya está más que probado que la levotiroxina no dura más de 12 horas. eh, por lo que se tiene que dar cada 12 horas. Ahora, un paciente con hipotiroidismo va a estar mejor si le damos la levotiroxina cada 24 horas a que si no se la damos, pues sí, pero ya está más que comprobado que la levotiroxina no dura más de 12 horas. Entonces, la frecuencia del tratamiento tiene que ser cada 12 horas. Ajá, eso está más que probado, ya no hay discusión. Cada 12 horas el tratamiento. Eh, Las dosis recomendadas, dependiendo el producto o el libro que consulten, es lo mismo, 0,01 a 0,02 miligramos por kilo o de 10 a 20 microgramos por kilo. Eh, Esa es la dosis inicial. Ujú. Algo importante que la literatura recomienda es no exceder 40 microgramos o 0,04 miligramos por kilo de manera inicial. Eh, ya después, esta es como la dosis inicial. Ujú. Una vez que iniciamos el tratamiento, estas son cosas, esta diapositiva la puse porque algún día me tocó un médico humano que tenía un perro y me empezó a cuestionar cosas que creo que tenemos que saber como veterinario, es que esta es la dosis promedio recomendada para perros. En perros es 2 veces al día, en humanos una vez al día. La dosis es 10 veces más alta que en humanos porque hay una peor absorción intestinal en perros que en humanos y la vida media es más corta. Ajá. Entonces, tal vez nunca les toque un médico humano que les cuestione esto, pero pues son diferencias entre humano y perro que deben de saber. Entonces, dosis inicial recomendada. ¿Cuál es el seguimiento? Pues el seguimiento en realidad es bastante simple. Se recomienda repetir un perfil tiroideo entre las semanas 5 y 6 después de haber iniciado el tratamiento. Y esto es súper importante. Ajá. La muestra de sangre para el perfil tiroideo se tiene que tomar entre la hora 4 y la hora 6 después de que tomó la levotiroxina. Esto quiere decir que ustedes le van a decir al propietario, tú le tienes que dar la levotiroxina a la misma hora de siempre, y si le das la levotiroxina a las 8 de la mañana, tienes que traer al perro entre las 12 y las 2, porque a esa hora yo le debo de tomar la muestra. Ajá. Cosas importantes, la levotiroxina se absorbe mejor en ayuno. eh, por lo tanto, la recomendación ideal sería darla en ayuno. Si se la dan con comida, no es el fin del mundo. Eso es en términos generales. Cada laboratorio tendrá que hacer sus recomendaciones, pero en términos generales es
Se absorbe mejor en ayuno. Si se la dan con comida no pasa nada, simplemente siempre, si se la han dado con comida, y pues ya. A veces llega, les pregunto, ¿se la den en ayuno o con comida? Y me dicen, con comida. Ah, listo, ya, no pasa nada, siempre dénsela con comida. Si siempre se la dan con comida, no va a pasar nada. Eh, si se la dan con ayuno, está bien, manténganlo así, pero o sea, no es como para cortarnos las venas. Nada más es para que nosotros sepamos que se absorbe mejor en ayuno. Si ya se le han dado toda, lleva 5 años o 2 años el perro que se le han dado con comida, que sigan así, no pasa nada. El perro, si ha estado bien, va a seguir bien. Entonces, esto es muy importante, de 4 a 6 horas después de haber tomado la levotiroxina. Eh, y pues la meta es que esté dentro de rango de referencia, como digamos a la mitad. Ujú. Dependiendo del laboratorio, será el rango de referencia que tengan, pero digamos como entre 2,85 y 7,7 la TSH, basándonos en este laboratorio, y dentro de 12,5 y 50 basándonos en este rango de referencia. Esta es una descripción de cómo van mejorando los signos clínicos, y estos son como también algunos ejemplos, ¿no? Este paciente inició tratamiento, está en la semana 5, T4 libre 3 está en 13, TSH 7. Este está en el rango alto, este está en el ambos están dentro de rango, pero este está en el alto y este está en el bajo. Yo subiría la dosis. Ajá. Yo subiría la dosis. Este paciente, la verdad es que yo creo que yo este paciente subiría un poquito la dosis, ¿no? Tal vez un cuarto en lugar de media. Incluso hasta podría decir, tal vez lo dejo igual y lo revalúo en otras 4 semanas. Yo creo que para este, mi decisión sería o lo dejo igual o le aumento un cuarto, con la intención de llevarlo un poquito más hacia la mitad. Este 27, yo digo, este está perfecto, lo dejo igual. Este, este ya, hay que bajarle la dosis. Ajá. Entonces, habría que bajarle la dosis. La T4 libre ya está por arriba del rango de referencia y la TSH está muy baja. Entonces, habría que bajarle la dosis. Como conclusión, o como más bien las metas del tratamiento, perdón, pues afortunadamente es una enfermedad que no pone en riesgo la vida del paciente, pero sí disminuye su calidad de vida. Entonces, aunque puede pasar en pacientes jóvenes, normalmente le da en pacientes adultos, que pues si tenemos un golden viejito con obesidad, pues la verdad es que su calidad de vida va a estar disminuida, y si lo diagnosticamos va a mejorar mucho su calidad de vida. Entonces es importante saber cuándo tenemos que sospechar, las opciones diagnósticas, eh, que tenemos muchas opciones en cuanto a hormonas para evaluar cuál es la mejor combinación, cómo tenemos, cuál es la mejor frecuencia de tratamiento, la mejor dosis inicial, cómo los podemos monitorizar para llegar a nuestra meta de mejorar la calidad de vida. Y como les decía, esto aplica para todas las enfermedades, principalmente las endocrinas, pero signos clínicos son la piedra angular de iniciar el abordaje diagnóstico. Hay que recordar que algunos medicamentos y algunas enfermedades van a afectar las hormonas tiroideas. Esto es conocido como tiroideo enfermo y no necesariamente necesitamos tratar esto. Hay que recordar que la T4 total baja, normal descarta hipotiroidismo, pero baja no lo diagnostica. Que la T4 libre se afecta menos por anticuerpos o por otras enfermedades, y podríamos decir que confirma el diagnóstico. Y la mejor forma de medirla es diálisis de equilibrio, no la tenemos en México, pero las otras opciones como radioinmunoanálisis e inmunohistoquímica son útiles. La TSH puede estar normal en el 40% de los casos, pero cuando está elevada, la sensibilidad del diagnóstico es hasta del 90%. La fórmula K no es útil. eh, y algo importante, se recomienda usar levotiroxina de uso humano, porque la concentración es distinta y se ha visto que el efecto y la respuesta no es la misma que con levotiroxina de uso humano. Y siempre hay que darle seguimiento a estos pacientes. Yo lo que hago es
El primer monitoreo lo hago a la semana 5, semana 6 y no tengo que cambiar la dosis. Veo al paciente al mes 3 si sigue estable, al mes 6 y eh, cada 6 meses. Si cambio la dosis, pues repito, semana 5, semana 6. Si tengo que cambiar la dosis, semana 5, semana 6. Si ya está estable, 3 meses, 6 meses. Y cada 6 meses por el resto de su vida. Y pues si tienen algún comentario o alguna pregunta, pues me daría mucho gusto contestarla.